de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Ya, la señora secretaria nos dará lectura de la cuenta. Presidente, los documentos que han llegado recién para esta sesión, una carta de la señora María Teresa Yáñez, una trabajadora social del Centro de Salud Mental Comunitaria de Talca. Solicita la pronta aprobación del proyecto de ley y sobre todo en lo que dice relación con el trabajo conectado, telemático, es la palabra correcta, telemático, sí, por que no afecta el bienestar de los niños durante el periodo de invierno y advierte que la falta de esta facilidad desincentiva la natalidad, aumenta los riesgos de vulneración infantil al delegar el cuidado a terceros y debilita el vínculo fundamental entre padres e hijos en la crianza. Y también una audiencia del juez Javier Mundo Lema, del juzgado de policía local de Lo Barnechea, en representación de los jueces y secretarios abogados de policía local para discutir el proyecto de ajuste del sector público 2026, para reclamar la exclusión de estos juzgados del proyecto, pese a haber dado cumplimiento íntegro y oportuno a todos los requerimientos técnicos y administrativos formulados por el Ejecutivo durante un año de trabajo y que su incorporación al proyecto es urgente. Eso, presidente. Muy bien. ¿Sobre la cuenta? El diputado. Sí, gracias, presidente. Mire, han habido varias presentaciones. Nosotros hemos tenido varias conversaciones con casi todas las organizaciones. Hay hartas peticiones, algunos de indicaciones que son la gran mayoría inadmisibles. Entonces, a mí me gustaría mucho, presidente, porque usted citó luego para poder votar en general, lo que yo no tengo ningún problema. El tema va a estar en lo particular y me gustaría mucho que nos demos el plazo y usted pueda esto liderarlo para que al menos las presentaciones que aquí se han hecho no queden solo en una mera presentación. O sea, aquí además de presentaciones han habido peticiones, como la que acabamos de escuchar en la cuenta. Otras tantas, no sé, del Servicio de Impuestos Internos, situación con los municipios, gobiernos regionales, con salud, con infinidades de presentaciones que se han hecho, que yo no las quiero dejar solo en la mera presentación. Yo creo que el ejercicio de las funcionarias y funcionarios públicos que han llegado hasta esta comisión, a lo menos, permita que el Ejecutivo diga si va a recoger o no parte de lo que aquí se ha debatido. Porque vamos a votar en general, perfecto. Pero yo quiero hacer el punto, presidente, pedirle a usted encarecidamente que el Ejecutivo se pronuncie en si tiene o no la disposición para acoger los planteamientos que aquí han solicitado las distintas instituciones del Estado, porque si no, la verdad es que vamos luego a votar en general, nos vamos a encontrar el lunes con indicaciones inadmisibles en lo particular, y no va a haber un pronunciamiento del gobierno si está dispuesto o no a recoger las solicitudes que aquí se han hecho. Gracias, presidente. Diputado Donoso. Muchas gracias. Entiendo que el día lunes expondría la Contraloría y el CFA, ¿no? Sí. O sea, están invitados para el lunes. Ya. Y sí, creo que sería muy importante... La invitación porque todavía no ha contestado nada. Okay. Sí ni no. Creo que sería muy importante también invitáramos a la directora de presupuesto, que han estado ausente de esta discusión, y el principal problema es de presupuesto. Y por lo tanto necesitaríamos que ella también exponga cuál es la real situación del presupuesto de la Nación. Muy bien. Repetimos esas invitaciones. Está igual la encargada sectorial aquí de DIPRES, pero tengo entendido que viene la directora después, ¿cierto? El lunes no sabe, allá. Pero el ministro también viene en un rato más, ¿ya? Para que le hagamos todas las consultas y si va a coger la indicación y los puntos que se han hecho aquí. Si no hay nada más entonces sobre esto, sobre la cuenta, diputado Mellán. Solo dejar claro, presidente, que esta sesión no fue, no estaba en la citación que se iba a votar, por lo tanto es imposible que se pueda votar.
Y nosotros le pedimos, presidente, escuchar al Consejo Fiscal Autónomo y a la Contralora primero antes de votar en general. Sí, como insistió en todo momento, la idea es poder avanzar en lo que más podamos y los artículos, no voy a tocar ni un artículo que tenga que ver con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo ni la Contraloría. Pero sí creo que es innecesario, o más bien es como, no sé, ilógico que no podamos votar cosas que no tienen que ver nada con eso que ustedes están pidiendo. Tú mismo, por ejemplo, ayer decías que estaba el tema ese de los terrenos usurpados. ¿Por qué no los votamos? Sí, igual que ese hay otros más. Entonces, la citación de hoy día dice... Sí, porque la citación dice... ¿Tienes la citación ahí o no? Sí. En el WhatsApp. Dice, Sí. el presidente dice, a su término de la audiencia, se procederá a la votación en general. Es la última línea. Al término de la audiencia terminan hoy día. Estas audiencias que están en el listado. Hay, pero de funcionarios que vienen a informar de un tema concreto de la comisión como insumo, no como audiencia. No son audiencias pedidas. No, yo soy súper exacta en la interpretación. No son Está ahí ahora. Es que no son, aquí le voy a leer mejor. Le voy a leer. No. No, presidente. Le voy a leer. No, sí, él siempre me queda corto, no se preocupe. Siempre queda corto, no se preocupe. Ya. Mire, le voy a leer lo que dice el artículo en concreto, a lo que me estoy refiriendo. Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesario para informar a la Cámara. Podrán solicitar la comparecencia de funcionarios que estén en condiciones de ilustrar sus debates y hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar informe o ir a la institución y personas que estime pertinente. La primera dice relación con que una vez que se vota en general no se puede recibir más audiencia. Está en esa parte del reglamento. Ni aún por unanimidad. Esto está en otra parte y tiene que ver con ilustrar a la comisión. Sí, pero en este caso no es ese caso. No es el caso. Se puede, sí, antes de la votación en general. Por eso, para ilustrar cuando se han terminado las audiencias con un artículo o un tema específico en particular. Que eso es lo que queremos hacer con el Consejo y con la Contralora, que van a hablar sobre esos temas específicos. Y aquí tenemos, mira Miguel, tenemos el listado de la audiencia, que la audiencia que faltan son las solicitadas por el diputado Donoso, por el diputado Mellado, por el diputado Sauerbaum, que fue la última que ingresamos, en el punto 6, y después el punto 6 dice, al término de la audiencia, o sea, de esa audiencia, se procederá a la votación en general del proyecto. Sí, está en el listado también. Sí. La solicitamos que venga el alcalde porque se me escucha mal. Sí, que está conectado. Así que... Pero presidente, perdón, con todo respeto, pero aquí se trata del reajuste de las platas. Y el Consejo Fiscal Autónomo. Pero si al votar en general vas a votar todo. No, después vas a empezar a votar en particular. La votación en general es la idea de legislar. Sí, eso lo sabemos todos, Miguel. Diputado Romero. A ver, presidente, siempre se utiliza el término de votar la idea de legislar. Esto es como la idea de... Ya, pongamos que eso sea cierto. ¿Alguien está dispuesto acá a votar a favor de este proyecto? ¿Esta idea siquiera de hacer un reajuste si no tenemos certeza si existen las platas? ¿Estamos dispuestos nosotros como parlamentarios de la Comisión de Hacienda a poner nuestro voto en algo que no tenemos certeza si en verdad existen esos recursos permanentes para financiar gastos permanentes? Ese es el tema que está en juego. Por lo tanto, esto no es baladí que nosotros pidamos que venga el Consejo Fiscal Autónomo. Es porque nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que cuando nosotros apretamos el botón nos hacemos responsables de nuestra votación, pero si después de esto aparece información en que los dineros no están, que no existe la fuente de financiamiento, ¿quién va a ser responsable de eso? Entonces, si alguien se siente cómodo votando esto así, bueno, tendrá que responder, pero en verdad, alguien de verdad está en la Comisión de Hacienda. Sí, mira, para zanjar ese tema, todo lo que tenga que ver con el Consejo Fiscal Autónomo no lo vamos a votar ahora, y si la próxima semana el Consejo, antes de la votación en particular de esos artículos que tienen que ver con esa información, no le parece, lo vota en contra. Si esa es la oportunidad de votar en contra de eso, cuando después que recibamos la información. Entonces, vamos a continuar con el objeto de la sesión, pero vamos a escuchar la audiencia primero.
con el objeto de continuar recibiendo las audiencias solicitadas respecto al proyecto de ley de mensaje de su excelencia el presidente, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público y concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. Boletín 18.036-05 con urgencia calificada de discusión inmediata. Al término de las audiencias, como estaba en la citación, se procederá a la votación en general del proyecto. Está invitado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y las audiencias que vamos a partir con el alcalde que invitó el diputado Bianchi, el alcalde de Punta Arenas, señor Claudio Radonich Jiménez, que está conectado por Zoom. Así que ojalá pueda comunicarse ahora don Claudio. Sí, se escucha mejor que en la mañana. Estoy con micrófono y quiero, por su intermedio, dar gracias al diputado Carlos Bianchi por esa invitación. Muy breve, porque estoy acá, es porque la ley de reajuste de los últimos 2 años, si bien es cierto, tiene un impacto general como todas las leyes, había una norma que impacta solamente a nuestra comunidad, a Punta Arenas. Don Claudio, ¿es posible que se pueda acercar más al micrófono? ¿Sí que tiene un micrófono por ahí? Ahí sí. Ahí sí. Y por su intermedio, todas las disculpas finalmente por esta transmisión. Como informaba, las leyes tienen un efecto general, pero hay excepciones donde solamente hay una persona o una comunidad que es afectada. En los 2 últimos leyes de reajuste en nuestra comunidad se vio afectada por cambios de criterio respecto del SLEP. Quiero ser muy claro, nosotros aplicamos política pública. Nosotros el año 2017, ustedes saben que los asistentes de la educación son código del trabajo, por tanto tienen el derecho a tener su sindicato y, por cierto, negociar colectivamente con el empleador, que en ese caso era la corporación municipal de nuestra comuna. Tema que se hizo antes del traspaso el año 2017 en el mes de agosto. En el mes de noviembre se publica la ley 21.040 con el traspaso y durante un tiempo se fueron cambiando normas y dando más condiciones finalmente con este traspaso. De hecho, el año 2019 se establece en un cambio a la norma que ningún cambio de remuneración o de beneficio se puede hacer 6 meses antes del traspaso. Este traspaso se hizo el 31 de diciembre del año 2023 y les quiero recordar que en nuestro caso fue traumático porque hasta el día 17 de diciembre no teníamos claro si había traspaso o no 2 semanas después. Y por tanto, con la línea de tiempo claro puedo indicar que se cumplió con el derecho de los trabajadores el 2017 antes del traspaso y ustedes saben que los derechos son progresivos. 4 años después, año 2021, nuevamente hay un nuevo acuerdo colectivo con la base ya señalada el año 2017. Estos sindicatos se separan, por tanto el nuevo también suma todos los beneficios laborales. Y llegamos hasta el traspaso, complicado, traumático, y lo que nos sucedió es que el traspaso, que fue el 18 de diciembre, se genera por esta ley de reajuste un cambio que indica finalmente que todos los pagos en exceso de sueldos que fueran acordados con la corporación municipal o las municipalidades del año 2021 en adelante, todo el extra, son de cargo con posterioridad de la municipalidad. Primer hecho que quiero contar es que se cambia una vez que ya está el traspaso, ¿ya? Pero no se reconoce que aquí hay un derecho que se adquiere el año 2017. Pues bien, fuimos a la justicia, pero el 2024, en esta misma instancia, se indica que ya los cobros tienen que ser ad eternum. El Ejecutivo presentó una norma para dar un límite de estos pagos extra por 3 años y fue cambiado y por tanto hoy nuestra comunidad tiene que pagar hasta el último funcionario, ya sea por muerte o por renuncia, que esté con ese suple, lo que es un pago del 8% de nuestro presupuesto. Y es por eso que lo que estamos solicitando en la misma instancia, que se pueda reponer
el artículo original del 2024 donde indica un tope, porque vimos algún tipo de legislación y no hay ninguna donde esto sea ad eternum. Estos pagos es algo nuevo, es un tema que se puede mejorar, pero también quiero reiterar que nuestra municipalidad actuó de buena fe, conforme a las normas y se puede haber por un momento más intenso. A lo mejor no se dieron todos los antecedentes, pero aquí se reconocen los derechos de los trabajadores el año 2017, en agosto, y estos son los que se han mantenido. Por tanto, luego, en 12 meses, se cambian 3 veces los criterios de pago, lo que también es algo extraño en nuestra legislación. Por eso, con todo respeto, ya lo hemos conversado con Hacienda, con SECPRES. Esto es un momento para poder recuperar la voluntad del Ejecutivo del año 2024 y que se permita hacer un pago con un tope de 36 meses, en el entendido que la municipalidad actuó de buena fe con las normas que están vigentes en ese momento y que hoy, por estos cambios, solamente hay una comunidad afectada que es nuestra ciudad, 130.000 habitantes, por un tema solamente de aplicar normas. Vuelvo a insistir, yo creo que aquí no hubo mala fe de nadie, pero finalmente los platos rotos están siendo pagados por nuestra comunidad. Por eso que en esta instancia tan importante estoy muy agradecido de poder tenerla y por su intermedio, señor presidente, lo que estamos pidiendo en que dentro de todas estas normas se pueda también hacer este cambio para que nuestra ciudad siga funcionando con normalidad, en el entendido que siempre se actuó de buena fe y todos estos derechos laborales que los defendemos surgen antes de la propia ley que establecieron los traspasos de las municipalidades al SLEP, en este caso en Magallanes. Listo, don Claudio, muchas gracias. El diputado... Ahora hay que... Bueno, parece. Por ahí sí. Gracias, alcalde. Bueno, el diputado Bianchi, yo creo que va a tomar ese punto. Diputado. Sí, presidente, mire. Quiero pedir la atención yo sé que habemos muchos dentro de la sala, pero necesito pedir la atención al punto que ha planteado el alcalde de la comuna de Punta Arenas. Aquí hay un acto de tosudez no visto antes, presidente. Esta es una materia que hemos abordado con el ministro anterior de Hacienda, con el ministro actual de Hacienda, en innúmeras veces con la directora de presupuesto y con cuánta autoridad ha habido, y no se puede explicar que efectivamente previo a los traspasos del SLEP, en el caso de la comuna de Punta Arenas, donde se logra un acuerdo con los asistentes de la educación para mejorar sus condiciones económicas y laborales, luego se le castigue no solo al alcalde de turno de la municipalidad de Punta Arenas, sino que el castigo es a toda la comuna de Punta Arenas. Estamos hablando del 8% del total de los ingresos de la comuna de Punta Arenas. Estamos hablando que se pretende cobrar ad eternum, de por vida. O sea, este es un castigo no visto antes, que el único propósito que tuvo fue mejorar las condiciones laborales de los asistentes de la educación. Si aquí no hubo ninguna otra situación que hiciera merecedor al castigo que aquí el alcalde está denunciando. Entonces, a mí me parece, lamento que no está acá el ministro ahora, me imagino que está en otra actividad y va a venir pronto, pero está aquí representantes de la DIPRES. Le quiero pedir, por su intermedio, presidente, encarecidamente, que previo a la votación en particular que se pretende tener el día lunes, exista una respuesta final a esta petición que hace un alcalde. Mire, alcalde que, más allá que le tengo un gran afecto, incluso de un signo político distinto al mío. Si esto no se trata de tratar de favorecer a una autoridad determinada, se trata de que este gobierno ha aplicado una medida nunca vista antes, un castigo por mejorar las condiciones laborales que se lo quieren cobrar de por vida
a la Municipalidad de Punta Arenas, quitándole el 8% del presupuesto. O sea, ¿a alguien le parece razonable esto? Aquí, funcionario, si a ustedes se les mejoraran sus condiciones, ¿les parece razonable que su institución pague de por vida un castigo? Obviamente que no, presidente. Entonces yo quiero en esto poner todo el énfasis, toda la fuerza, pedirle a mis colegas encarecidamente. Estoy seguro que si esto afectara a cualquier municipio de ustedes, el 8% de un presupuesto, obviamente estarían en la misma condición mía. Bueno, finalmente, presidente, ¿de qué se trata? El alcalde aquí ya lo dijo. Está pidiendo un máximo de 36 meses, creo, que fue lo que solicitó para ponerle a esto una línea de corte. Entonces, yo necesito esa respuesta, de lo contrario, por supuesto que mi posición va a ser durísima si es que veo que el gobierno antes de irse, gobierno del presidente Gabriel Boric, que nació en la comuna de Punta Arenas, un gobierno donde yo espero que el propio presidente entienda que el castigo que le está haciendo no es al alcalde de turno, se lo está haciendo a su comuna. Entonces a mí me parece que esta situación, presidente, no amerita más explicación y por su intermedio le quiero solicitar a quien representa la DIPRES que durante el día de mañana o pasado mañana me pueda hacer llegar información para tener claro si esto va a ser posible, revertirlo y tener los meses que ha pedido el alcalde para ponerle un término definitivo y no tener este castigo ad eternum a la comuna de Punta Arenas. Muy bien. Quedaron una respuesta pendiente de la sesión anterior. Vamos a terminar con la audiencia y de ahí se sienta la señora Ana, ¿quién era? Usted, ¿cierto? ¿Ya? Y José, que quedaron unas preguntas pendientes. Sí, por eso, porque vamos a seguir con la indicación, va con las exposiciones para avanzar. Está el director ejecutivo de las empresas eléctricas SAGE, señor Juan Meriches Riveros, por Zoom. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Así es, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias por haber aceptado nuestra solicitud de audiencia y también por su intermedio a las diputadas y diputados presentes. Yo vengo a comentar un aspecto muy particular, digamos, de un proyecto de ley que, como ustedes saben, tiene aspectos, digamos, de una naturaleza muy distinta, pero también, naturalmente, hay una serie de aspectos misceláneos que vale la pena comentar. En particular, me quiero referir um, a, a una materia que está puesta en el artículo 123 del proyecto de ley de reajuste y que tiene que ver con distintas normas en materia de pacientes electrodependientes, ¿sí? Como ustedes saben, hoy día la ley protege respecto del suministro eléctrico de aquellos pacientes que están en condición de electrodependencia y que tienen, por lo tanto, una serie de beneficios asociados, digamos, a esa condición, entre ellas el no corte de suministro eléctrico, entre ellas un descuento en sus cuentas de suministro y la necesidad de tener respaldo, ¿cierto?, a través de distintos medios para su suministro eléctrico cuando ese suministro se ve interrumpido. Y el proyecto de ley plantea distintas normas en este artículo 123 que creemos que van en la dirección correcta, ¿sí?, en términos de aumentar los niveles de protección de esos clientes. Sin embargo, hay dos aspectos en particular que creemos que es necesario poder modificar, ¿ah?, de modo de que puedan responder de mejor manera a las necesidades de esos pacientes sin que eso signifique una carga que sea prácticamente insostenible o impracticable de ejercer por parte de las empresas distribuidoras. Cabe recordar que estas normas que hoy día propone el Ejecutivo fueron parte de la discusión del fallido, a estas alturas creo, proyecto de ley de aumento del subsidio eléctrico hace algunos meses atrás, y que nacen, digamos, como una moción de algunos senadores en la Comisión de Minería y Energía del Senado, ¿sí? En particular hay dos temas, como decía, que son materia de nuestra preocupación. Uno es que este proyecto de ley busca traspasar a las empresas distribuidoras la obligación de mantener actualizado el registro de electrodependientes,
además de una verificación y reporte quincenal a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y por otra parte, plantea además la instalación obligatoria de medición inteligente en todos los domicilios de pacientes electrodependientes 30 días después de publicada la ley. Entonces, respecto al primer punto, hay que tener en claro que hoy día la actualización del registro, digamos, ya es una materia que está regulada. Un decreto supremo del Ministerio de Energía del 2022 dispone que la inscripción en el registro y los cambios durante la vigencia, ¿sí?, recaen en el paciente electrodependiente o en su tutor. Y este es un principio que es bastante coherente con el régimen general de beneficios sociales en el país, que es cuando un beneficiario quiere conseguir un beneficio, es que se registra, ¿sí?, para que eso ocurra, y si hay algún cambio de domicilio, por ejemplo, o de su condición, es el mismo usuario el que va e informa de aquel cambio. Pero lo que se busca acá es que se defina, digamos, como una obligación, y además con una periodicidad quincenal, para que la empresa sepa, por ejemplo, si una persona electrodependiente se cambió de domicilio, o si falleció, o si cambió su condición por alguna otra circunstancia. Entonces, por una parte, se traspasa una obligación que parece ser razonable que esté en manos del Estado, en términos de saber cuándo cambia la condición de un paciente, ¿sí?, de esas condiciones, porque la autoridad de salud sabe, o porque si se cambia de domicilio sería razonable que la misma persona informe de aquel cambio, pero sin embargo se espera que la empresa quincenalmente vaya donde el cliente y el paciente electrodependiente para saber si se cambió de domicilio o si cambió su condición. Entonces, parece contraproducente respecto de cómo funciona el resto de los beneficios sociales en el país, y incluso si se quisiera que lo hiciera la empresa, el plazo de 15 días parece, digamos, poco excesivo en términos de su periodicidad, entendiendo que eso implicaría ir cada 15 días comillas, molestar a la persona, digamos, para requerir de esa información. Creemos que, independiente de cómo se resuelva esta discusión, y que esperamos que pueda ser motivo de algún tipo de indicación por parte de los parlamentarios presentes, creemos que aquí hay una conversación de fondo que tiene que ver dónde debiese estar alojado el registro de electrodependientes. Hoy día está alojado en las empresas distribuidoras, y no en el Estado, cosa que parece bastante sui generis. Creemos que debiese ser la autoridad de salud la que lleve ese registro, que tiene la información actualizada respecto a la condición médica de esos pacientes, que puede tener mayor celeridad en saber cuándo una persona nueva entra a ese registro, y que ese registro sea puesto a disposición a las empresas para poder realizar efectivamente y aplicar todos los beneficios que establece la ley. Pero hoy día eso está en manos de las empresas distribuidoras, cosa que parece bastante anómalo respecto de cómo funciona el sistema, digamos, de beneficios sociales en el país. Y la segunda materia tiene que ver con algo que también parece razonable en términos de plantear la instalación obligatoria de medición inteligente en todos los domicilios de pacientes electrodependientes. Esto naturalmente lo que permite es saber de manera inmediata cuando una persona no tiene suministro eléctrico, por ejemplo, y hacer un tipo de reposición remota, como algunos de los beneficios que permite efectivamente la medición inteligente. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la propuesta no considera que esta exigencia ya está contemplada hoy día en la norma técnica de calidad de servicios de sistemas de distribución, que precisamente exige que de manera progresiva se instalen estos medidores inteligentes para los poco más de 10.000 pacientes electrodependientes que están registrados hoy en el país, con una fecha tope que es marzo del 2026. O sea, a marzo del 2026, la gran mayoría, sino la totalidad de los clientes y pacientes electrodependientes ya van a tener instalado un medidor inteligente. Por lo tanto, buscar acelerar 30 días después de la publicación de la ley esto, no solo parece, digamos, poco razonable por la diferencia temporal, sino que adelantar en 15 días o 20 días o un mes, digamos,
el proceso lo que va a hacer es fundamentalmente generar problemas logísticos, sobre todo en lo que significa la instalación de estos medidores en zonas aisladas, en zonas rurales, que podrían dificultar el cumplimiento razonable de una exigencia que, insisto, ya está establecida en la normativa vigente. Entonces, quisiéramos mencionarlo, porque de hecho, en la discusión del proyecto de ley de subsidio, este tema ya había sido corregido en su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, como ese proyecto no prosperó, quedó, digamos, ahora en este proyecto de ley del Ejecutivo esta redacción que creemos no conduce, digamos, a un objetivo razonable, que es lo que ya está establecido en la normativa vigente. Solo para cerrar, presidente, esperamos que estos dos puntos, que en un tema súper sensible, que nosotros estamos muy conscientes de su sensibilidad para los usuarios, puedan ser corregidos precisamente para una mejor implementación y aplicación de estas normas. Eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo. Muy bien. Gracias, don Juan. Lo invito a que se quede conectado ahí por si hay consulta de los parlamentarios en un rato. Le vamos a dar entonces la palabra a la señora Cristina Torres, ex DIPRES, no sé de qué gobierno, invitada del diputado Donoso. ¿Ah? Ya, Piñera 1. Ya. Ex DIPRES de el presidente Piñera en su segundo gobierno. Tiene la palabra señora Cristina. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a los diputados presentes y por supuesto a toda la secretaría y asesores ahí también. Voy a compartir pantalla para una presentación que ya envié previamente. Y la pregunta de rigor es si ustedes la ven ya para poder... No, todavía no se ve. ¿No se ve? Ahí sí. Voy a agrandarlo un poco. Exacto, en modo presentación. Dame un segundo porque estaba pensando. Bien. Ahí se ve perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta presentación y esta exposición, si bien fui invitada en calidad de ex DIPRE, yo actualmente soy directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y este informe que nosotros elaboramos de análisis del reajuste del sector público está elaborado junto con la economista Margarita Villar. Nosotros analizamos el reajuste del sector público en su integridad y queremos hacer en el fondo un destacado de tres áreas relevantes para tener un poco geografía de lo que es esta gran ley y por supuesto también tratar de separar dónde están algunos temas con más trabas y dónde están los problemas de financiamiento. Lo dividimos de la siguiente forma. El reajuste del sector público tiene una parte que es el guarismo propiamente tal de reajuste, la actualización de las remuneraciones y toda la normativa que alcanza a personal del Estado, que es más bien de carácter recurrente. Una segunda parte que son temas misceláneos, que en este caso son de gran magnitud y obedecen también a cambios regulatorios y donde está también la famosa esta norma de amarre que se la señalaba. Y finalmente, presidente, por su intermedio, analizar el costo del proyecto y por supuesto los desafíos de financiamiento, que estamos en un contexto de estrechez fiscal que no es menor. Respecto a la primera parte, nosotros hemos querido hacer un repaso de lo que es la geografía del proyecto de ley, donde podemos observar que más o menos alrededor de 50 o 60 normas de la ley de reajuste uno las podría imputar a lo que es propiamente de naturaleza estatutaria, de naturaleza de materias que tratan sobre normativa de personal del sector público, y muchas de estas son de carácter recurrente. ¿Cuáles son? Por supuesto, la más grande y la más relevante también en su costo es el artículo primero, que es el guarismo con que se actualizan las remuneraciones del sector público, el reajuste propiamente tal, una seguidilla de artículos que tiene que ver con beneficios regulares, los que conocemos como aguinaldos, bonos de escolaridad, vacaciones, sector activo y pasivo. Dentro de esta normativa es importante señalar que la geografía, en el fondo, y la forma como está, la técnica legislativa que se ha ocupado en la redacción de la ley, es que el año pasado tuvimos un cambio en aquellos beneficios que eran de naturaleza anual
y algunos de estos quedaron de carácter permanente, y lo que se hace en este artículo segundo, tercero en adelante es solamente actualizar ese precio de ese aguinaldo bajo este supuesto de inflación, pero más bien, y supuesto también de negociación de la mesa del sector público, pero más bien ya son beneficios de carácter permanente. Otras materias de personal que son recurrentes, que si bien no tienen necesariamente este carácter permanente, pero sí recurrente, son los aportes de bienestar, son la regulación de rentas mínimas, son los incentivos al retiro, un montón de financiamiento que tienen naturaleza de personal propiamente tal. Hay otras materias misceláneas que siempre se utiliza esta vía del reajuste para normarla, pero que igual ameritan detalle. Usualmente vemos ajustes en las plantas de personal, usualmente vemos correcciones en incentivo, usualmente vemos regularización o declaración de interpretaciones de normas, pero en este caso vemos algunos doble clic que sería relevante entrar un poco más en profundidad, como por ejemplo traspasos de personal, como incrementos de dotación, por ejemplo, en la Subsecretaría de Obras Públicas, como la creación de cargos propiamente tal que se hace también en la Comisión de Productividad, etcétera, que creemos que si bien son de materia recurrente porque son temas de personal, no se ha explicado con profundidad a qué se refieren y cuánto de ello también obedece a un cambio en la estructura de los servicios. Y finalmente el bono especial de negociación, que lo menciono, que es un bono que regularmente se ha entregado, que se le ha llamado bono especial, pero es como un bono asociado como un término de conflicto, que uno hubiese esperado que en un contexto de estrechez fiscal al menos haber hecho un poco un doble clic de cómo se está financiando, pero también en un contexto de que el guarismo incorporado en la ley de presupuesto 2026 alcanza un inflactor de 3,1% versus en régimen esta ley que va a tener un 3,4% de actualización de precio. En el fondo significa un incremento real de 0,3% en el sueldo del sector público. Entonces un bono especial de negociación pareciera que podríamos compensarlo quizás como en un monto inferior. El segundo, eso es como una primera parte que uno le podría decir como temas de reajuste, ¿no? Pero hay una segunda parte que son esta llamada temas misceláneos, que son cambios regulatorios de forma. Es imposible en tan poco tiempo hacer un mapeo contundente y con la profundidad de vida que a mí por lo menos me hubiese gustado poder exponerles, porque es una cantidad de temas de demasiada relevancia y que algunos ameritan en su mérito un debate, ¿ya? Algunos, por supuesto, emanan de las modificaciones a la ley de presupuesto 2026, hay que hacer ajustes, eso se conoce, hay algunas modificaciones en las glosas, que también esto ha ocurrido en el pasado, pero lo cierto es que hay temas que fueron rechazados en la ley de presupuesto del 2026 y que en el fondo se busca que reincorporar. Entonces uno se pregunta, bueno, si fueron rechazados, ¿por qué se reincorporan? ¿Obedece un acuerdo o no? ¿Qué sucede ahí? Porque escapan de la negociación de la mesa del sector público. Por ejemplo, me refiero a esta incorporación de glosa en los gobiernos regionales que amerita, en el fondo que regula un traspaso de recursos con empresas públicas. Hay materias que sí fueron parte de los compromisos que fueron tratados en las materias de la ley de presupuesto, fueron compromisos que, por ejemplo, obedece al tema de la postergación del revalúo fiscal, sin perjuicio de que es un tema de que fue analizado en su mérito en conversaciones paralelas al presupuesto. También hay que ver cómo esto se integra con los desafíos propios que tiene el servicio de impuesto interno como tal. Entonces, claro, una materia de ese tipo, si bien es un compromiso, quizás amerita un debate en sí mismo. La ampliación me voy a saltar el tercer punto porque lo voy a tomar al tiro, pero la ampliación de la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio de Incendios también fue una materia que se trabajó en la ley de presupuesto. Sin embargo, no es menor que, dado el contexto de estrechez fiscal, es necesario hacer presente que hay un desafío de reconstrucción. Yo creo, y lo que oímos del debate por su intermedio, presidente, en la discusión del presupuesto fue que esa necesaria reconstrucción que tiene que existir para la quinta región sigue desafiando, por supuesto, al Estado, sigue desafiando la identificación de inversiones, pero lo cierto es que esta ley fue acompañada de beneficios tributarios, de incentivos para atraer el fondo capital a nuestro país, para que ingresar recursos a las arcas fiscales en una ventana de tiempo, recursos que se llegaron a estas arcas fiscales, pero se incorporaron a los ingresos generales de la nación y también fueron ejecutados. Entonces, una cosa es ampliar la vigencia de este fondo, pero también contar con los recursos para poder hacer frente a esta reconstrucción. Y en un contexto de estrechez fiscal, esos recursos hoy día también significan una presión de gasto adicional. Lo tercero, que lo digo ahora como cuarto, es la ampliación del giro de empresas públicas,
Esto amerita, a nuestro juicio, una conversación en su mérito. Estamos hablando de ampliación de giro de empresas públicas que tiene que ser votado con el quórum correspondiente. Estamos hablando que si bien pueden ser legítimas aprehensiones, o sea, perdón, legítimas materias que anhelan quizás en las empresas, tienen que garantizarse sus condiciones en operaciones, su operación en condiciones de mercado, por tanto, amerita un debate en su mérito. Entonces creemos que una ley miscelánea que tiene sus tiempos, que también tiene sus propias preocupaciones, tiene sus incentivos hacia los temas de personal, creemos que excede un poco el profundo debate que requieren. Y otros son temas misceláneos que, de lo que hemos seguido en el debate, no contamos con mayor información, como el cambio de la fórmula de notificaciones, temas de concesión, temas de seguridad privada y otros temas que son de larguísima data, como el que recién explicaba el presidente del gremio de empresas eléctricas, que uno quisiera en el fondo que escaparan y que no fueran parte de la ley de reajuste. Y no me puedo no hacer cargo de la ley, de esta normativa de amarre que se señaló. Yo entiendo que nuestro análisis también en el Centro de Políticas Públicas ha sido, por supuesto, a una mirada en el fondo con altura de miras del empleo público, y vemos que si bien hay compromisos efectivamente con la mesa del sector público, si bien hay que hacerse cargo también de la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Contraloría General de la República, lo cierto es que aquí lo que se está presentando es en el fondo una modificación a la naturaleza del empleo, del empleo de la contrata, de la regulación a la contrata. Y por tanto creemos que se podría presentar una superposición de normas estatutarias. El texto del proyecto de ley lo que hace es que le impone una serie de reglas a la cual se tiene que sujetar la no renovación de la designación a contrata, que es la segunda columna que aparece en la lámina que estoy mostrando por su intermedio, presidente, versus el estatuto administrativo, que no es modificado, porque la naturaleza del empleo público, de acuerdo al estatuto administrativo, sigue siendo aquel de carácter transitorio, que se consulta a través de la dotación de una institución. La dotación de la institución se fija a través de la ley de presupuesto, y el artículo 10 del mismo estatuto señala que los empleados a contrata por el solo Ministerio de la Ley, si no se ha propuesto su prórroga, concluyen el 31 de diciembre de cada año, y esa normativa no es modificada, y lo cual ocurre acá es que se le está imponiendo una serie de reglas a esa regulación, y por tanto nos parece que esta superposición de normas podría generar también cierta incertidumbre, dado lo cual nos preguntamos, bueno, ¿es el momento de hacerlo? En el fondo, con tan poco tiempo, con tanta premura, ¿por qué no gatillar la necesaria conversación sobre la naturaleza del empleo público, que creemos que hay bastante material sobre la mesa para tenerla y también para tomarla con la debida, en el fondo, mesura y con una medición de impacto real de lo que ello significa? Finalmente, nos referimos al costo del proyecto de ley, y nuestro análisis es que esta conversación comienza, por supuesto, en el debate de la Ley de Presupuesto 2026, que fue recientemente aprobada, y estamos en un contexto de estrechez fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo, que espero ustedes prontamente lo escuchen por su intermedio, presidente, ya ha señalado que estamos en esta situación, en esta categoría de estrechez fiscal, y nosotros evidentemente hacemos eco de ello. Recordemos que el presupuesto 2025, el que recién acaba de terminar su ejecución, fue diseñado para tener un balance, una meta de balance estructural de un déficit de 1,1%, meta que fue actualizada con un déficit superior a 1,6%, pero ya el propio Ejecutivo sinceró que estaríamos llegando a un déficit fiscal de 2,2%, de hecho nuestras estimaciones incluso superan ese déficit. Entonces, dado esto, el problema y el desafío de financiamiento es superior. ¿Qué es lo que hay acá? Recordemos que, dado los problemas fiscales y de financiamiento que ha ido, el propio Ejecutivo informó durante la presentación de la Ley de Presupuesto 2026 que no había inflactado el subtítulo 21. ¿Qué significa esto? Que había considerado un reajuste cero, había mantenido las remuneraciones en valores nominales para el 2025, de modo tal de encontrar espacios de eficiencia y de ahorro en este componente. Sin embargo, nos encontramos con el informe financiero número 3, que es el que acompaña el proyecto de ley, el cual señala que el costo del proyecto de ley tiene y roga un mayor gasto por sobre los 1.600 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué surge este problema? Históricamente, parte del componente de la iniciativa se imputaba, usted lo conocen por su intermedio, presidente, discutíamos siempre el presupuesto terminado, discutíamos siempre el reajuste terminada la ley de presupuesto, y generalmente la ley era despachada durante el mes de diciembre
parte de los recursos se imputaban al ejercicio del año en curso y el resto del gasto, la mayoría, por supuesto, al año siguiente. ¿Dónde? Una parte en el propio subtítulo 21. El subtítulo 21 en el diseño presupuestario ya tenía en el gasto en personal, el gasto en el fondo lo tenía con el supuesto de infractor, por tanto ya tenía parte de los recursos considerados ahí, y la otra parte correspondiente a eventualmente dar aumentos reales de remuneraciones se incorporaba en el Tesoro Público, así como otras normativas que gatillaran gastos, así como otros bonos y otras materias. Entonces, el subtítulo 21 contaba en el fondo, como coloquialmente por su intermedio presidente, quizás con un colchón, uno podría decir. Cosa que hoy día, en este diseño de presupuesto, no se cuenta y por tanto tenemos un subtítulo 21 mucho más estresado. Y entonces entra a jugar en juego la provisión, que son los antecedentes que en el fondo nosotros reunimos del debate presupuestario con lo que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, por su intermedio presidente, ha presentado en este mismo debate. Y si nosotros hacemos doble clic a lo que está en la provisión y a lo que está en el Tesoro Público, encontramos que la provisión para financiamientos comprometidos tiene proyectos en trámite, proyectos en estudio y otras provisiones variables, dentro de lo cual ahí está proyectos en trámite, que son aquellos que roban gasto para el 2026, que ya están en debate, proyectos en estudio, que es lo que nosotros podríamos como limpiar y decir, bueno, eso sí puede ser reajuste, otras provisiones variables que están asociadas a presiones de emergencia, de incendios, por ejemplo, sobrepoblación de cárceles, son gastos que el Ejecutivo provisiona y que pueden ocurrir, pero no necesariamente están asociados a una ley, sino que están asociados a una circunstancia particular. Hay otras bonificaciones y asignaciones variables que sí están provisionadas en el Tesoro en esta provisión especial que está asociada principalmente a bonificaciones que tienen naturaleza legal, como, por ejemplo, la asignación del PMG, la modernización, otras asignaciones que uno conoce que están que se gatillan trimestralmente. Y provisión para leyes permanentes con gastos aleatorios, aquellas que pueden ocurrir propiamente tal, pero tienen su naturaleza legal. También la provisión ahí incluye el financiamiento de lo que es el aumento de la cotización en pensiones, pero son provisiones que si uno en el fondo logra extrapolarlas a lo que ha sido el pasado, no necesariamente son para financiar esta ley, sino que financian gasto que tiene otra naturaleza. Entonces, si uno en fondo revisa solamente lo que es proyecto en estudio, uno podría incorporar recursos frescos para financiar esta iniciativa. ¿Ya? Entonces, este informe financiero que señala estos 1.600 millones de dólares de mayor gasto, nosotros consideramos que encontramos financiamiento por 600 para financiar esta demanda de recursos y por tanto encontramos problemas de financiamiento por más o menos 1.000 millones de dólares para el 2026, a lo que se suma el contexto de estrechez fiscal y nuestra mayor preocupación. ¿Qué sucede? Y haciendo también eco de lo que se ha debatido en esta propia comisión por su intermedio presidente, el propio informe financiero señala que el mayor gasto se va a financiar con recursos contemplados en el subtítulo 21 con reasignaciones con el Tesoro Público. Esto fue materia de debate y señalado por el propio ministro, por su intermedio presidente. Sin embargo, nosotros consideramos que los espacios de eficiencia del subtítulo 21 son muy reducidos. Efectivamente, no siempre todo el margen de gasto del presupuesto está financiado en su completitud porque se espera que haya un espacio de eficiencia, se espera estresar, obviamente el subtítulo 21, se espera hacer medidas que ahorren recursos, que eficienten, eso tiene que ser un desafío permanente de las finanzas públicas. Sin embargo, dada la magnitud de recursos, creemos que los espacios son muy reducidos y por tanto debiese hacerse un doble clic superior a lo que ya se ha expuesto en estos espacios de 3x1, en estos espacios de instalación de servicios. Creemos que son muy positivos quizás. Entonces, a grosso modo, para resumir, solo el guarismo de reajuste de este 3,4 irroga un mayor gasto de 900 millones de dólares, más o menos son 838.000 millones de pesos. El otro componente, que son otros beneficios recurrentes, supera los 500 millones y otras asignaciones o incentivos tienen una demanda de recursos inferior, pero va sumando a este mayor gasto por 1.500.000 millones o 1.600 millones de dólares que significa esta iniciativa, donde encontramos en la provisión solamente recursos por 600.000. Entonces, el desafío, para concluir por su intermedio, presidente, es la extensión normativa
hay una cantidad de recursos, de artículos misceláneos que ameritan un mayor detalle. Nuestras mayores preocupaciones están, por supuesto, en la ampliación de giro de empresas públicas, están en las materias que quizás no fueron debatidas en profundidad en el presupuesto, pero también básicamente en el financiamiento. Si uno va a la lámina anterior, lo que gatilla gasto en esta iniciativa es el reajuste propiamente tal. El misceláneo quizás no, pero impacta, por supuesto, en nuestra economía, impacta en nuestras reglas del juego y por eso es tan relevante. ¿Y por qué? Porque la mayor conclusión que nosotros observamos es que estamos en un nuevo contexto normativo. Nosotros tenemos en vigencia una nueva ley de responsabilidad fiscal que buscaba justamente fortalecer la regla, ponerle una meta de regla dual, no solamente de balance estructural, sino también de deuda pública, que reguló cláusulas de escape, que significa procedimiento específico cuando haya desvío de la meta de política fiscal. Sin embargo, nos encontramos con 3 años de sucesivos déficits. Este año 2025, que recién cerró, vamos a tener un déficit superior al que incluso debía existir producto de acciones correctivas. Entonces estamos partiendo este 2026 con una mochila adicional que más allá de poner una carga extra quizás a un cambio de administración, la mayor preocupación es a la credibilidad de la regla y por supuesto a recomponer la sostenibilidad fiscal y este camino de la convergencia, y finalmente el reajuste da un paso quizás en el sentido contrario. Eso es lo que quería exponer por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señora Cristina. La invito a que se quede ahí conectada para las consultas que puedan hacer los parlamentarios, por favor. Y le damos el pase a la señora Ingrid Jones, invitada también del diputado Donoso. ¿Está aquí o no? Muy bien, de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo? Bien, entonces le damos la palabra a la señora Ingrid Jones y a don Ignacio Gómez de Libertad y Desarrollo. Les voy a solicitar, ojalá sí, de que podamos tratar de ser lo más conciso posible porque nos estamos alargando demasiado. Así que tiene la palabra. No sé quién va a partir, señora Ingrid. Muy bienvenida. Listo, gracias presidente por su intermedio. Como usted señalaba, voy a compartir la presentación. Soy Ingrid Jones de Libertad y Desarrollo y me acompaña Juan Ignacio Gómez, que es abogado del instituto, para poder dividirnos esta presentación en 2 partes, una más enfocada a normas sobre crecimiento del gasto y lo que eso significa, y después en temas más legales Juan Ignacio puede tener algo más en detalle sobre las normas que han estado más en la discusión pública. ¿Parto? Ya. Ni un problema. Gracias. Bueno, el proyecto de ley de reajuste. El proyecto de ley de reajuste, cierto, todos sabemos, implica una tramitación compleja por la gran variedad de temas que incluye y en especial en esta coyuntura, no solamente la variedad de normas misceláneas y algunas que se han tomado el debate público, sino también por las dudas que se han presentado sobre su financiamiento. El proyecto de ley para el próximo año contempla un aumento nominal escalonado, ¿cierto?, de las remuneraciones de un 3,4%, lo que implica un incremento real del 0%. Esto significa, ¿cierto?, que el poder adquisitivo de la familia se mantiene. Si bien esta ley es conocida como una ley miscelánea por la gran variedad de temas que siempre se incluyen,
Llama la atención este año, ¿cierto?, las normas que se proponen para hacer cambios que, a nuestro considerar, requieren de un análisis mucho más profundo y detallado y que exceden lo usual para una ley de reajuste. Entre estas están la ampliación del giro de negocio de las empresas estatales, restricciones para ajustar a funcionarios a contrata, ¿cierto?, que ha sido lo que se ha conocido como ley de amarre, y también una mini reforma, como la denominamos, al empleo público, en lo que se refiere al personal de confianza o que son los que acompañan a las autoridades. Uno de los puntos más relevantes son las dudas sobre el financiamiento, porque de acuerdo a lo que se discutió en el Parlamento durante la tramitación de la ley de presupuesto, solo se da cuenta de recursos en el Tesoro Público. Habría una provisión que permitiría financiar el 37% del costo de esta ley, que son cerca de 655 millones de dólares. En particular, ¿cierto?, después me voy a referir con un poco más de detalle, pero esto corresponden a los 589.000 millones de pesos que tiene la asignación 104 para el financiamiento comprometido, que en total son 920.000 millones de pesos que contendría la ley. Y incluso, como lo señaló el ministro hoy en la mañana, si se ocuparan estos 920.000 millones, igual tendríamos un déficit importante. Aquí solamente voy a pasar rápidamente, esto es para graficar, ¿cierto?, que el reajuste es de un 3,4 nominal y que gran parte del tiempo los reajustes han tenido, ¿cierto?, una magnitud importante por sobre la inflación, y la magnitud de ese reajuste se traduce en parte, es el componente principal para el costo que alcanza este proyecto de ley. La magnitud del reajuste, junto al crecimiento importante que ha tenido el empleo público, no solamente en los 4 años que preceden a este año, que la tasa de crecimiento anual ha estado en promedio en un 3,5%. Hemos visto que el empleo público en el gobierno central en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento importante de tasas anuales que bordean el 5%, y eso ha significado, ¿cierto?, que el número de funcionarios públicos se ha más que duplicado desde el 2011, lo que en términos presupuestarios, ¿cierto?, acompañado de cualquier guarismo que acompañe la ley de reajuste, nos da una magnitud de recursos considerables enfocados a financiar el componente de reajuste de remuneraciones, además de todos los otros temas adicionales que se incluyen en esta ley. La siguiente, en esa. En particular, para este año, ¿cierto?, el costo de la ley es de 1.776 millones de dólares. Muchas gracias. Como mencionaba recién, el mayor componente de este gasto es el costo que tiene el reajuste del porcentaje con el que se reajustan las remuneraciones, que corresponde en este caso a un 52% del costo, y el restante es por los componentes misceláneos que la ley incorpora. Es cierto que el costo de esta ley es menor al del año pasado, y eso en parte es porque el reajuste, ¿cierto?, real en esta oportunidad es cero, es solamente un componente nominal, ¿cierto? Y además porque el año pasado se incluyeron en los temas misceláneos, los temas de incentivo al retiro, que tenían un alto costo fiscal también. Los recursos de este año equivalen, solamente para tener una métrica de comparación, ¿cierto?, a casi 3 meses de financiamiento de la PGU o la construcción de cerca de 50.000 viviendas sociales. Ahora bien, si bien el costo, como mencionaba recién, es más bajo, existen dudas sobre su financiamiento. En la presentación anterior, Cristina también hacía alusión a lo importante que es tener un financiamiento garantizado para la ley de reajuste del sector público. Sabemos que en el programa del Tesoro Público, en la provisión para financiamientos comprometidos, ¿cierto?, es donde están los recursos que usualmente se usan para financiar el reajuste. De acuerdo a la información que entregó la Dirección de Presupuesto durante la tramitación, la asignación, la cantidad de recursos que se consideran en la asignación presupuestaria son 589.000 millones de pesos, ¿cierto?, que equivalen a estos 655 millones de dólares que les mencionaba con anterioridad. Y esto significaría entonces que 2/3 de la ley de reajuste no están financiadas.
Ahora bien, si consideramos lo que hoy día en la mañana expuso el señor ministro, y en vez de estos 589.000, que es una parte de esta provisión, que es la número 104, y usáramos la totalidad de los recursos que están ahí, por supuesto que la magnitud de este déficit que no estaría financiado también disminuye, pero no es cero. Así que si fuese que una parte se va a consumir la totalidad de esta asignación, también hay recursos que se destinan a otros proyectos de ley en trámite que no estarían con financiamiento, lo cual también es una carga para la administración siguiente, en el sentido de que hay proyectos de ley que se requieren que tengan financiamiento para que puedan seguir tramitándose, o tener también un colchón financiero para poder hacer uso de esos recursos si es que se quieren hacer nuevos proyectos o modificaciones durante el año presupuestario 2026. Asimismo, si lo que queremos es hacer reasignaciones, también sabemos que presupuestariamente la ley fue aprobada hace poco, y esto genera también una fuerte presión fiscal para el siguiente gobierno, que ya sabemos cuáles son las condiciones de estrechez fiscal con las que tiene la economía en el corto y mediano plazo, y esto tendría un impacto también en fiscal y social, que será una carga para quien tome las siguientes decisiones, por lo que consideramos que en este diálogo aquí en el Parlamento es necesario que estas repercusiones puedan ser conocidas, evaluadas y debatidas durante la tramitación legislativa. Y ahora Juan Ignacio va a seguir con la parte más legislativa. Tiene la palabra don Juan Ignacio. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Hay, como ya lo han señalado los expositores que nos han precedido, hay una serie o una importante cantidad de temas que son distintos de los temas que habitualmente se incorporan en leyes de reajuste, que son ajustes o precisiones puntuales a materia. Entonces encontramos temas que son bastante de fondo. Ya lo mencionaba Cristina, lo que se ha denominado esta ley de amarre, ¿no es cierto?, esta nueva regulación del empleo público y las contratas. Son materias que efectivamente llaman la atención, primero porque son materias de fondo, ¿no es cierto? Aquí han habido pronunciamientos de la Contraloría, han habido pronunciamientos de los tribunales de justicia, y es importante contextualizar, o que sus señorías puedan contextualizar estas normas, ¿no es cierto?, que se proponen por parte del Ejecutivo en el contexto de estas discusiones. En términos generales, como les decía, a ratos pareciera que se busca tratar de cambiar los criterios que han establecido los tribunales o la Contraloría, y si eso fuese así, sería adecuado saberlo, digamos, porque es una potestad que tienen, efectivamente la ley debe cambiarlo, pero sería adecuado para efectos de la legitimidad de la legislación saber que eso es así, ¿no es cierto? Respecto del contenido de la norma, efectivamente es una norma que rigidiza la contrata, y que desde, digamos, nuestra perspectiva, probablemente es una norma que incide en la estructuración de la carrera funcionaria en la administración pública, y eso haría meritorio que fuera calificada con quórum orgánico. Como señalo, ¿por qué? Porque justamente esto pareciera que es una norma que modifica la estructura de la carrera funcionaria. En general, la estructura de la carrera funcionaria está ordenada por cargos de planta, y para funciones transitorias contratas, y para funciones aún más específicas el honorario, ¿no es cierto? Creo que Cristina fue muy pedagógica en la forma en que explicó cómo funcionaba el régimen de contrata y la naturaleza transitoria. En la medida en que se rigidiza la posibilidad de prescindir de un funcionario que, de acuerdo a la ley, naturalmente es de una función transitoria, efectivamente uno pareciera empezar a configurar una carrera nueva. Y como señaló, lo relevante de esto es entender primero cuál es el contexto, y creo que en ese sentido poder escuchar a la Contraloría es muy importante para poder entender cuáles han sido los criterios, cuáles han sido los pareceres, cuáles son las discusiones de fondo que hay en esta materia y cómo esta norma viene a hacerse cargo de esto. Pues la siguiente, por favor. También una norma novedosa. Vamos a la siguiente. Ahí. Una norma novedosa también tiene que ver con los cambios en la normativa de los asesores directos de las autoridades. A partir de la reforma constitucional que incorporó un nuevo artículo 38 bis, se comenzó a regular los salarios de los asesores, de los ministros y las estructuras de las carreras.
¿no? En el fondo hay una resolución que dicta el Consejo que mandata el artículo 38 bis y la ley respectiva, en virtud del cual se establecen que hay asesores senior, jefes de gabinete, asesores extraordinarios, toda una categoría, digamos, y se les establecen un régimen de salario. Entonces, el artículo 115, efectivamente, que aborda estas materias, ¿no es cierto?, los funcionarios de las autoridades son también algunas materias que hay que volver a mirar, sobre todo porque probablemente sería mucho más interesante no discutir una norma en un proyecto que es de rápido trámite, porque hay un fundamento importante que es asegurar los reajustes, pero discutir de manera más orgánica la forma en que se estructuran los gabinetes, cómo funcionan, cuáles son sus normas y cuáles son sus regímenes, ¿no es cierto? Probablemente va a haber poco tiempo para hacerlo y la posibilidad de generar una legislación incompleta o inconexa es alta. Dicho eso, hay varias materias también que son del lato conocimiento. El giro de ENAP, por ejemplo. El giro de ENAP, yo recuerdo el año 2015 o 16, se presentó un proyecto de ley que reformaba el gobierno corporativo de la ENAP y también que ampliaba el giro, permitió algún desarrollo de energía geotérmica y generación eléctrica. Fue un proyecto que se discutió mucho porque tiene que ver con cuál es el sentido y las finalidades de la empresa y sobre todo tener análisis económicos claros. Hoy día la ENAP es una empresa que genera utilidades al fisco, que empuja, digamos, los ingresos efectivos del fisco y sería bueno también saber cuáles son como los análisis económicos, porque efectivamente esta Cámara ha tenido una discusión y en esta comisión también yo participé de esa discusión a propósito del hidrógeno verde. Y sería bueno, digamos, entender cuáles son los análisis financieros, las perspectivas del negocio que se tienen del ENAP. Y así, una infinidad de temas. Hay normas de procedimiento administrativo, hay normas también que quizá conviene hacerlas presentes a sus señorías para que las puedan consultar con la Contraloría de numerosas cuestiones que han sido, entiendo, objeto de conocimiento de la Contraloría, que han tenido que ver con cuestiones salariales de horas de sindicales de los funcionarios. Hay algunos temas también que se están como declarando bien pagados algunos emolumentos. Entonces la pregunta es ¿por qué estaban mal pagados? ¿Cuáles han sido los errores? ¿Cómo aprendemos de eso? Para evitar que también sean precedentes de que ante cualquier error, por alguna aplicación o normativa incorrecta o compleja, se terminen condonando cuestiones que en realidad el derecho dice que deben haber sido probablemente reintegradas, ¿no es cierto? También hay una materia de cuánto es lo que se está dejando de percibir por esos conceptos. Presidenta, solo quiero terminar con una última reflexión. Las leyes misceláneas son leyes inconvenientes porque debilitan dentro de lo que es el ciclo de formación de la política pública el análisis concreto y profundo de las legislaciones que en un contexto de cada vez más leyes es más difícil poder coordinar. Por lo cual espero que también en el futuro, digamos, las normativas sean más acotadas y también se vean qué clases de estas materias que se han ido tramitando año a año, en realidad conviene tramitarlas en una ley, digamos, y dejar reajuste automático antes de estar todos los años reajustando por ley una serie de numerosas materias que probablemente no están o no son el foco, digamos, de la discusión, donde esta se desplaza a otras materias que por lo demás no son objeto de la idea matriz del proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Ingrid y don Juan Ignacio. Los convido a que se queden por aquí para las preguntas después. Vamos a hacer pasar entonces ahora al presidente, al director de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, el señor... ya, se excusó, me dicen Fran. Invitado por el diputado Fran Sauerborn. Por el diputado Mellado. Y queda uno solo, una pura persona, que es un dirigente gremial de la Seremi de Salud de la región metropolitana, invitado por el diputado Sauerborn, el señor Miguel Ángel Arce. ¿Está aquí o se va a conectar? Ahí, don Miguel Ángel. Ahí. Bienvenido, don Miguel Ángel, y tiene usted la palabra. Tiene que apretar el botoncito que está aquí, debajo del micrófono. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco a todos ustedes por el interés, al diputado, al invitado, Sol Romero también.
El tema es el siguiente con el tema de lo que nos complica a nosotros, a nuestros socios, es el tema del teletrabajo. Creo que hoy día el ahorro es inmenso que se está dando el Estado de aquellas personas, hoy día funcionarios que trabajan en tu casa, en su lugar de trabajo, que es la casa. Hay muchos que, obviamente, que tienen hijos de menores de 14 años, que les cuida adulto mayor. Hoy día estamos pasando por una crisis tremenda con el adulto mayor, la salud mental. Que ustedes, diputados, están conscientes de ello. Y lo que lo complica hoy día es que esta ley de amarre frena un poco el teletrabajo. Bueno, la verdad de las cosas es que hasta el 31 de diciembre estaban muchos funcionarios con teletrabajo, que es lo que a mí me invocan en este momento, y en la cual a última hora el Ministerio de Salud envió un oficio que se revocaba hasta más adelante. Entonces hoy día tenemos una situación grave en la cual nuestros socios funcionarios no se han podido planificar, no pueden organizarse. De las 8 de la mañana tienen que volver todos. Entonces creo que es un poco caótico hoy día, en la cual lo que prevalecería es el ambiente laboral, el clima dentro de la administración pública, porque se da en la empresa privada, se le da mucho énfasis al tema del clima orgánico. Pero nosotros como empleo público no tenemos eso. Nosotros todos los años tenemos ese problema de en noviembre el 80% en salud toma contrata. Ustedes pueden ver que los titulares son muy pocos. Y como bien dijeron en ese momento para acá, el tema de los honorarios, que de cierta forma están por trabajo, digamos, esporádicos, ¿ya? Entonces, hoy día, yo como gremialista, presidente de un gremio AFASAN, en el cual reúno un porcentaje alto en la Seremi de Salud, me preocupa bastante porque el tema familiar que hoy día, y sobre todo que la mayoría son mujeres, en la cual hay muchas por acá que hablan muchos días del protagonismo que han tenido hoy día dentro del aparato público, se ha sentido desmejorado. Entonces, yo por un lado digo, bueno, en cierta medida, si bien es cierto, el déficit va a ser inmenso, porque ya la olla está raspada, para ser bien honesto, es una manera súper importante de poder rebajar los costos. ¿En qué sentido? El aparato público. Hoy día, cada funcionario no tiene su forma internet propia. Tienen su internet propia en su casa, tienen su cuenta como corresponde. Si bien es cierto, ellos también permiten cuidar a sus hijos o hasta adulto mayor, que es tan complicado, pero al mismo tiempo al Estado, diputado, al Estado le ahorra mucha plata. El hecho que los recursos son propios de la persona. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Ahora, los socios que yo tengo revisan licencias médicas, son médicos que tienen con temas de discapacidad. Ellos trabajan administración por objetivo. 300 licencias diarias revisan ellos. 400 licencias diarias. Hoy día tenemos un problema grave en el sentido de los certificados de discapacidad. 11.870, diputado, escuchen, 11.870 certificados de discapacidad no han sido revisados. 2024 hasta la fecha. Entonces, hoy día es ustedes que toman decisiones y hay cosas que ustedes no conocen. Nosotros como gremialistas somos el primer punto. Ser gremialista no es fácil, porque nos llegan problemas de distintas especies, personales, gremiales, mejora de grado. Ahora, nosotros la Seremi de Salud, diputado, generamos ingresos. Somos la institución que antes de la pandemia, nuestro ingreso era 1.500 millones mensuales. 1.500 millones mensuales. Por lo tanto, a veces cuando se nos privan los recursos, hoy día tenemos problemas con el tema de la hora extra, 24/7. Nosotros damos cobertura, 8 millones de habitantes en la región metropolitana, y no nos dan recursos. Antes sí, antes de la pandemia, nos dan un porcentaje. El 10% de nuestros ingresos se lleva a toda la Seremi. Pero nosotros como Seremi de Salud tenemos el paraguas,
Si la persona Juanita quiere autorizar un restaurante, un kiosco, la CEREMI está ahí. Un centro médico, la CEREMI está ahí. Por lo tanto, la economía, el crecimiento económico se mueve a través de la CEREMI Salud. Pero no nos dan los recursos. ¿Cómo trabajamos? Causa-efecto. Una clínica ya están operando. No hay fiscalización. No tenemos vehículos. Entonces yo creo que hoy día hay muchos que desconocen la función de la CEREMI. El Ministerio de Salud planifica, la CEREMI ejecuta. Por lo tanto, yo creo que es importante ponerse la mano al corazón y decir efectivamente, nuestra institución, no somos una institución pública que gasta, nosotros generamos flujos. Eso, no lo quiero más aburrir. Es una experiencia de un dirigente gremial comprometido. No es fácil ser dirigente comprometido. O sea, yo le digo, era una persona sana y la presión arterial se me disparó porque yo me involucro con los problemas de las personas. Porque la gente me elige para eso. Así como ustedes como diputados. A ustedes, diputados, lo elige la gente. Y yo como dirigente también. Le agradezco a cada uno de ustedes. Muy bien. Por estar aquí, por estar presente y manifestarle todas las situaciones que muchos desconocen. Y cuando llegue el momento, digamos, del famoso reajuste, que en el fondo es cero, porque el poder adquisitivo sigue siendo bajo, pero hay muchos funcionarios que son muy comprometidos y trabajan 24/7, tanto por el país y por todo lo que significa hoy día para cada persona. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Lo invito a que se quede por aquí por si hay alguna consulta que le quieran hacer. Entonces, vamos a hacer pasar a los ministros que están ahí afuera para responder las preguntas que le hicieron y también a la señora Ana, que quedó una pregunta pendiente que le hizo la diputada Yomans. Si puede pasar ahí, la señora Ana, ahí, para... Ah, sí, ahí, lo esperé por ahí. Sí. Don Frank, cruzar ahí y apoyar lo que el hombre está pidiendo. Lo vamos a hacer así. Quedó la pregunta pendiente que le hizo la diputada Yomans, no sé si la recuerda o la anotó por ahí, de si está de acuerdo con que se rechazara la propuesta, algo así era la pregunta, ¿cierto? Gael. Ah, tuya. Ah, disculpa. Entonces, y de ahí, bueno, cuando pasen los ministros, contestarán las preguntas que le hicieron los diputados y si hay más preguntas de las exposiciones, continuamos con eso. Tiene la palabra señora Ana. Muchas gracias. Quisiera destacar nuevamente que nosotros somos los que representamos a los funcionarios que estamos sin teletrabajo, sin ley de conciliación. Por lo tanto, no nos gustaría, obviamente, retroceder en lo que nos ha costado cada paso dar. Y es mejor avanzar, sería mejor tener una ley robusta, que es lo que aspiramos y que es lo que el gobierno se comprometió, es un compromiso del gobierno. Por su intermedio, presidente, me gustaría que se pudiera oficiar al gobierno al Ejecutivo sobre los temas que no se pueden transar acá, que tienen que ver con los empleados municipales y con la ley de conciliación que no tenemos. Y con respecto a la pregunta en específico, sí nos gustaría que el punto 13, que está sin mayor detalle, se pudiera detallar mediante observaciones, pero en ningún caso que se pudiera caer, porque eso significaría un retroceso. Y ese retroceso significa lo que se ha avanzado con cada familia, y me tomo de las palabras por su intermedio, presidente, lo que dijo don Carlos Bianchi, el diputado, que por favor se tome en cuenta las palabras de cada dirigente que acá ha hablado, porque viene aquí hasta Valparaíso con esfuerzo, con dedicación, preparando sus presentaciones y representando a su gente. En mi caso en particular, yo no soy dirigente gremial y vengo con feriado legal. Estoy usando mis vacaciones en vez de usarla con mis hijos para estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estaban los ministros, no? Sí, entraban inmediatamente. Ya. Sí, por favor. Muchas gracias, señora Ana. Quedó claro, ¿cierto?
Oye, pero parece Callejón. Que parece como que estamos... ¿Pero cuál? Sí. ¿Pero aquí? Sí, aquí. Sí, pero Alexis se puede cambiar. Alexis se puede cambiar allá. Pero Alexis se va a cambiar allá. ¿Ves? Sí, Alexis muy bien. Ya. Reanudamos entonces. Ministro, hubieron varias consultas que se hicieron, me imagino que le tienen que haber comentado. Había una, por ejemplo, del alcalde de Punta Arenas que hizo el punto el diputado Bianchi. Y bueno, y si hay otra más que necesiten aclarar los diputados, que la hagan para... Si quiere lo repite, sí, diputado. Presidente, mire. Primero, yo sé que usted ha extendido con la facultad que tiene el horario de esta sesión y creemos que es necesario y está bien y yo lo voy a compartir para que tengamos todos un espacio de reflexión y de consultas. La primera reflexión, presidente, ya que está ahora la subsecretaria y los dos ministros, es pedirle por su intermedio, ministros y subsecretaria, que las presentaciones que aquí se han hecho por parte de todas las organizaciones tengan alguna respuesta por parte de ustedes, porque de lo contrario esto va a ser simplemente un muro de los lamentos donde se viene para acá con el esfuerzo que cada uno ha tenido de llegar acá sin llevarse respuesta y todo esto va a seguir igual y vamos a votar en general sin que se recoja a lo menos saber por parte del Ejecutivo qué es posible recoger o no con respecto a los planteamientos que aquí han hecho las distintas presentaciones. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión la hice más apasionada adelante, la voy a hacer menos apasionada ahora, salvo que me pidan lo contrario. Con confianza llamamos al equipo de reanimación. Por su intermedio, presidente, ministro, no había ocurrido un hecho así como el que se presentó con respecto a la municipalidad de Punta Arenas, situación que sabe de memoria la subsecretaria, usted, la directora de presupuesto, el anterior ministro de Hacienda y cada autoridad que por todos estos años le hemos solicitado efectivamente que se establezca una fecha de tope. Aquí el alcalde ha dicho por lo menos 36 meses, dado que es el 8% de todo el presupuesto el que se le quita a través del Fondo Común Municipal todos los años, con el perjuicio no al alcalde Radonich, sino que a toda la comuna de Punta Arenas. Es una situación que por más que se quiera castigar, ha habido un acto abusivo mayúsculo con respecto a los fondos que han afectado la administración y los fondos propios de Punta Arenas. Entonces le quiero pedir, ministro, encarecidamente que se observe esta petición que ha hecho el alcalde señor Radonich y de esta manera se pueda revertir en esta discusión antes de votar, en particular el día lunes, en los días que viene podamos tener una respuesta de que se vea la factibilidad de poner un tope final. Ya se ha pagado más que suficiente, pero aún así se está dispuesto a seguir pagando un par de meses más, pero poner una línea de tope tal cual se ha solicitado y yo espero que los asesores luego le hagan saber el detalle de todo esto. Yo tengo algunas preguntas y voy a tratar de hacerlas rápidas. Me preocupa muchísimo, previo a que entremos a votar en general, me he enterado de que puede que exista, que no tengamos los votos por parte de colegas que no estén dispuestos a respaldar lo que en su momento en la ley de presupuesto perdimos por un voto en el Senado. Y que tiene que ver con el aporte que los gobiernos regionales de sus fondos regionales le entreguen, particularmente voy a hablar de la empresa EPA de Magallanes, para ampliar al doble
los dos principales muelles que tiene el territorio de Magallanes y la implicancia que esto tiene no solo en el desarrollo marítimo, sino que en el desarrollo mundial antártico. O sea, estamos hablando de eso, estimados colegas. Yo les pido que, más allá del juicio que aquí se haya hecho hace un rato atrás, jurídico o no, político o no, se ponga en relevancia la importancia geopolítica que tiene el territorio de la región de Magallanes. Y lo que se ha pedido, desgraciadamente, en esta ley miscelánea, porque no fue posible en la ley de presupuesto, es que se permita que el gobierno regional de Magallanes pueda hacer el aporte a una empresa estatal, EPA, de tal suerte de que, en definitiva, se pueda ampliar ambos puertos tal cual lo he señalado. Esa es una primera reflexión. Me preocupa la situación de Correos, sin duda alguna. No estoy dispuesto a que Correos desaparezca. No estoy dispuesto a que Correos se privatice. No estoy dispuesto a que se siga echando funcionarias y funcionarios de Correos de Chile. Y por lo tanto, me encantaría que pudiéramos contar con los votos para modernizar la institución previo a si a alguien se le ocurre una privatización, cosa de la que estoy absolutamente en desacuerdo. Me preocupa lo de la Empresa Nacional del Petróleo. Un giro ampliado. O sea, si hoy día tenemos la industria del hidrógeno verde cuestionada, porque dado los hechos mundiales de un señor, porque está en el cielo, el señor Trump, es una cosa increíble. No, va para el infierno, pero está en el cielo ahora, no, va para el infierno. Que efectivamente ha cambiado la política económica del mundo, particularmente con respecto a petróleo, etcétera, etcétera. El hidrógeno verde necesita de un respaldo, de un apoyo, y allí la empresa estatal, ENAP, puede jugar un rol tremendamente estratégico. Me preocupa la situación del Servicio de Impuestos Internos, que por una interpretación hay más de 80 funcionarias o funcionarios, y quiero respuesta de esto, que se ven afectadas, como aquí lo ha explicado el presidente y casi todos nuestros colegas. La situación de las médicas o doctoras en periodo de embarazo. O sea, eso tiene que tener efectivamente una modificación, una interpretación, para no hacerles cumplir las 50 horas como aquí se ha manifestado, y eso también necesita respuesta. Y una última reflexión. ¿Quién hizo el análisis de la ley de amarre? ¿De qué instituto salió esto? Yo quiero saber si es verdad o no que sale del instituto, no sé si sale del segundo piso, del Instituto Libertad o del Instituto de Evópoli o del Instituto de una estructura de, efectivamente, una institución política de oposición. Me encantaría saber si es así o no, si tengo o no datos o no, o es de la propia CUT, pero necesito saber, porque hemos hablado de esta ley de amarre durante un largo tiempo y no hemos hablado de los orígenes, cómo se provoca, cómo se llega a esta final conclusión. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, el diputado ha hecho varios puntos también. Hace poco también se hizo la solicitud de modificar el plazo para solicitar las personas en teletrabajo en los municipios. Era en los municipios, ¿cierto? Que estaba en la ley hasta marzo y se solicita cambiarlo hasta abril. En todo el sector público. Está hasta marzo y se solicitaba también poderlo aplazar hasta abril. También es una pregunta que la va a complementar la diputada. Sí, presidente, por su intermedio, que creo que sería bueno que el Ejecutivo lo pueda responder, porque uno de los temas que ha estado especialmente presente en esta discusión, que tiene que ver con que hoy no tenemos normativa para la conciliación familiar en el sector público como tal, y lo que existe son las normas de teletrabajo que se han ido realizando. Sin embargo, estamos en un vacío porque fue hasta diciembre. Entonces, ahí yo reitero la urgencia de que legislemos el reajuste, porque tiene contenida esa norma en específico y esto, por lo tanto, tiene que salir.
pero además se han planteado algunos temas que tienen que ver con la priorización de cuidadores y cuidadoras, que son incorporaciones a lo que ustedes como Ejecutivo han considerado en la norma. Entonces, esta priorización de cuidadoras y cuidadores. ¿Qué pasa con los trabajadores municipales? Y acá también se mencionó a las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales y Gendarmería, es decir, instituciones que no están consideradas en la norma actual, que se ha presentado en el proyecto de reajuste. Se planteó también lo del mes de decisión, que era lo que decía el presidente, de cambiar marzo por abril, principalmente porque las autoridades recién van a estar asumiendo, entonces se veía como una complicación que esa decisión se pudiera tomar con tanta premura y que podía significar o terminar significando que simplemente no se autorizaran esas jornadas de teletrabajo. Y también se planteó lo de la continuidad del 3x2. Entonces, nosotros tenemos la intención, me imagino que más diputados y diputadas se van a sumar a presentar aquello que pueda ser admisible, pero también quisiéramos saber cuál es la posición del Ejecutivo de avanzar en alguno de estos temas, porque nos parece que es relevante y de todas maneras hay que considerar que el teletrabajo, ayer lo decía alguno de los diputados, es algo que llegó para quedarse, que la conciliación familiar es importante, que es un avance que tenemos que tener, y no solo en el sector privado, sino que también en el sector público, porque todas y todos queremos que la vida laboral pueda ser compatible con la vida familiar, y además que lo que existe acá es una reorganización del trabajo con quienes son parte del servicio, entonces no significa contrataciones extra ni debería implicar más recursos, sino que hay una reorganización en cada uno de los servicios que considere la posibilidad de tener teletrabajo con, por ejemplo, una priorización de los cuidadores y cuidadoras. Entonces, yo dejo expuesto eso porque ha tomado gran parte del debate que hemos tenido hasta acá y es uno de los temas en los que al menos nosotros quisiéramos profundizar. Muy bien. Tiene la palabra, señor ministro. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Disculpe, señor ministro. Bueno, un comentario y una consulta. Qué bueno que hoy día el teletrabajo sea una cosa bien mirada. Cuando se proponía antiguamente nos decían que la precarización laboral era mala para los trabajadores. Hoy día está muy bien valorada y me parece muy bien. Creo que ayuda a la integración de las mujeres y personas que hoy día crían al mundo laboral. Y como consulta, ya que lo planteamos en la mañana, ya han pasado la hora y quizás el ministro ha tenido tiempo para reflexionarlo. La pregunta esencial de esta ley es si es que ya sabe desde dónde vamos a reasignar los 1.000 millones que nos faltan para financiar este proyecto de ley, que nos gustaría que se expusieran o que se incluyeran en el proyecto la fórmula de financiamiento de este proyecto que, como consideramos, es bastante importante para Chile en muchos de sus aspectos. Y nos gustaría poder aprobarlo, pero para aprobarlo tenemos que saber la fórmula de financiamiento. Ya que estamos en las preguntas, hagámoslas todas, digamos, ¿cierto? Mire, aquí hay un tema sobre el Secretaría de Gobierno Digital, donde las normas sobre domicilio digital único, y por qué derechamente no lo ampliamos a los privados también. Porque aquí coloca solo los organismos públicos del Estado y se podría ampliar a los privados y definitivamente también ellos que puedan tener lo mismo que van a tener el gobierno central. Es una idea que se puede colocar. Sobre el tema de la deuda provisional generada por previos traspasos de los SLEP, acá se está colocando un plazo, porque ahora es in eternum, que las municipalidades le sacan la plata, ¿cierto? Y ellos reclaman que le sacan la plata de que ellos están pagando anualmente sobre los traspasos que se hicieron y las deudas previsionales que quedaron con las personas que habían contratado y que fueron traspasados al SLEP. La deuda previsional la siguen pagando, pero no tiene un plazo definido. Entonces yo no sé si esta indicación de deuda previsional generada de traspaso del SLEP tiene algún plazo perentorio de término. Sobre también en el tema de faculta al Ministerio de Obras Públicas para disponer obras complementarias en zonas aledañas. Si nos pueden determinar qué es zona aledaña, porque todos dirán, no, es al lado. Algunos y sucede en regiones,
cuando, no sé, se hace un tema en la Araucanía y repunta que 50 kilómetros más allá aparece una comunidad que dice que se opone a un tema de un vertedero que está en 10 kilómetros distinto de este tema. O lo que pasó en Santiago con una comunidad que se creó después de que estaba presentado el tema. Entonces, ¿qué es aledaño para este tema? También acá hay un tema sobre acá está. Se consagra a la Subsecretaría de Interior como continuadora sucedora legal del Programa de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero si está la CONADI. O sea, la CONADI está para los asuntos indígenas. Entonces, es la continuadora que debe hacerse claramente el Programa de Asuntos Indígenas, no en la Subsecretaría del Interior. Entonces, yo creo que ahí está mal enfocado el tema, digamos, porque si efectivamente va a ser la continuadora del Programa de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene bajo su alero a la CONADI, entonces debería ser la CONADI la que lleve, ¿cierto?, el Programa de Asuntos Indígenas. Por ahí hasta el momento, presidente, porque se me quedan algunos dando vueltas. Estaba la diputada Jomans, de ahí diputado Frank Sauerbaum y del diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero agregar dos consultas, una que también tienen que ver con teletrabajo, que se nos ha presentado la solicitud por parte de algunas trabajadoras de poder además fraccionar, no sé si, ¿cómo lo ven? De fraccionar las jornadas, porque efectivamente hay, por ejemplo, la posibilidad de entrar más tarde, de salir más tarde, y no es la jornada, cierto, parcial completa. Ese es un poco el tema que se quiere preguntar, si es que se puede dar la habilitación al jefe de servicio de acordar con su trabajadora de fraccionar la jornada teletrabajable. Y lo otro es que me llamó la atención, en realidad, a propósito de la presentación que hicieron de las empresas eléctricas, que yo obviamente estoy a favor de la ampliación que se incorpora acá, de la obligación de las empresas distribuidoras para establecer prestaciones obligatorias de respaldo energético a los electrodependientes, pero ellos planteaban que el registro, que en el fondo era razonable que el registro único de electrodependientes lo llevara el Ministerio de Salud. Es decir, que quienes sean electrodependientes exista un registro del Ministerio de Salud que tenga la obligación de llevarlo y más bien ese traspaso de información sea el que le dé la obligación a la empresa a llevarlo a cabo. Porque o si no le estaríamos dando a la empresa la responsabilidad de llevar un registro. Ahí me quedó, eso al menos plantearon y me gustaría ahí saber la opinión del Ejecutivo al respecto o qué podríamos hacer para poder viabilizarlo, porque efectivamente me parece bien que la obligación la tenga la empresa, ¿cierto?, de entregar en el fondo la posibilidad de que la energía eléctrica esté disponible siempre para los electrodependientes. Pero de todas formas, un registro de salud debería ser el Ministerio de Salud al respecto quien tenga los datos de las personas que lo requieran. Eso como solicitud de información, presidente. No, presidente, una cosa de procedimiento. Vamos a establecer un día de indicaciones o algún plazo para poder acordar algunas modificaciones. Nosotros estamos de acuerdo con algunos cambios que hay que hacerle a las iniciativas del gobierno, con algunos arreglos que podamos hacer. Entonces, para que conversemos respecto de la cosa práctica, porque entiendo yo que el lunes se quiere votar hasta total despacho. Por lo tanto, si tenemos de aquí al viernes, por ejemplo, para poder hacer indicaciones o alguna mesa de trabajo para que podamos ver los detalles y el lunes podamos votar en bloque y rápido lo que estamos de acuerdo, que fueron cosas que nosotros mismos pedimos en la ley de presupuesto y las cosas que obviamente van a ser más de discusión. Sí, o sea, de hecho tenemos la propuesta para las cosas que estamos de acuerdo. Tenemos la propuesta que de ahí se la vamos a presentar con la señora secretaria. No sospechamos, es una sospecha. Pero sí tenemos el documento que firmaron ustedes en la ley de presupuesto, el negocio. Entonces, sí. ¿Ah? Sí, por eso les digo, vamos a votar en general, no sé si ahora o en la sesión que viene, y tenemos una propuesta de artículos los que no tienen nada que ver con las controversias, y todos sabemos cuáles son.
se los vamos a presentar. Y vamos a dar plazo de indicaciones que puede ser para el viernes o el lunes en la mañana. Viernes, plazo de indicaciones sobre todas estas cosas que son como complejas para que las revisen. Diputado Romero. Gracias, presidente. Yo quería preguntar por el artículo 126 que se relaciona con la exención de derechos municipales a Ferrocarril del Estado. Yo quiero preguntarle al Ejecutivo si esto lo conversó con los alcaldes afectados por este tema, porque resulta, presidente, que hace un par de semanas atrás estuvimos conversando el tema de las contribuciones y muchos alcaldes se quejaban amargamente, entre ellos el alcalde de Maipú, por ejemplo, que yo lo llevé a la Contraloría porque no cobraba los derechos municipales por ocupación de nacional de uso público a la empresa Ferrocarril del Estado por el Melitren. Es plata de los vecinos esa, no es plata del alcalde, no es plata de los alcaldes, ¿ya? Y una empresa pública tiene que pagar derechos municipales. Y me pregunto, ¿Codelco no va a pagar tampoco derechos municipales? Estamos hablando con una empresa pública, o alguna minera estatal tampoco. El hidrógeno verde de ENAP tampoco va a pagar derechos municipales o alguna empresa que se instale en algún lugar. Yo entiendo que hay algunos alcaldes que públicamente han dicho que no quieren que se les cobra porque a F, pero por otro lado, cuando vienen para acá, no tienen ningún problema en pedirle a la comuna de Los Barnechea, a Las Condes, a las comunas que se les suba el aporte al fondo común municipal, ¿no es cierto? Cuando nosotros avanzamos en eliminar las contribuciones para los adultos mayores, no, pues, pero tienen que compensarnos a nosotros. Entonces, yo quiero saber cómo funciona esto. Por un lado, se le quita, se exime del pago de derecho municipal a una empresa del Estado, esa es la idea, pero por otro lado le cobramos las contribuciones a los adultos mayores. O le subimos el aporte del Fondo Común Municipal a algunas comunas de Chile. ¿Cómo funciona ese equilibrio? ¿Esto va a haber alguna compensación también a los municipios por este derecho municipal? ¿El Estado va a hacer algo respecto a eso? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Está primero el diputado von Bühlenbrock y de ahí diputado Donoso. Gracias, presidente. Yo quiero más que nada hacer dos consultas a usted. Quiero saber si vamos a recibir a la señora Contralora General de la República y al Consejo Fiscal Autónomo antes de comenzar la votación en particular. Gracias. Solo complementando lo que plantea el diputado Romero. Lo que sucede con Ferrocarriles del Estado es que sus líneas, porque no es solamente la línea principal, que seguramente conocen todos, sino que hay una serie de ramales que quedaron ahí botados en el tiempo, pasa por las comunas más pobres de Chile. Y normalmente son un problema para el desarrollo de esas comunas, porque la franja fiscal tiene como un estatuto aparte. No se puede tocar igual que otras, no la franja fiscal, la franja de ferrocarril, me equivoco. Entonces, si además le decimos a Ferrocarril, usted puede hacer obras sin ni siquiera pagar los permisos a las municipalidades, creo que ya es una frescura máxima, porque para muchas de esas comunas la línea de ferrocarriles no es un beneficio, sino que es una carga. Y que además esa carga, cuando haga obras, es gratuita y no tienen muchas obras. Son comunas rurales donde pasa la línea del tren y poquito más. Entonces creo que no corresponde que una empresa estatal, solo una además, no pague sus derechos municipales cuando corresponde, porque además puede afectar gravemente a comunas muy pequeñas donde puede ser la inversión del año. Muchas gracias. Antes, ministro, la respuesta del diputado von Bühlenbrock. No vamos a votar nada en particular que tenga que ver con la opinión de la Contralora, que la invitamos para hoy día, pero no nos confirmó, así que le repetimos la invitación para el lunes. Sí. Ministro. Al Consejo también. Gracias, presidente. Contesto algunos de los temas, los que son que se pueden abordar en esta discusión. A ver, lo primero es respecto a la pregunta general que hacía el diputado Bianchi por su intermedio, presidente, de qué agregar. Bueno, yo creo que vamos a tener un tiempo de acá al viernes, si se fija ese plazo, para conversar posibles cambios. Nosotros estamos abiertos. Ahora, una parte muy importante, no todo, porque
este proyecto de ley incluye diversas fuentes de generación de estos artículos, pero en lo que se refiere a los temas que fueron abordados en la mesa del sector público, nosotros hicimos un acuerdo y tuvimos esa conversación. Entendemos que algunos de ellos vinieron acá y también vinieron personas o organizaciones que no necesariamente se sienten representadas por ese acuerdo, pero esa conversación nosotros la tuvimos. Ahora, si ustedes, los parlamentarios, a partir de las presentaciones que se realizaron, creen que es importante hacer ciertos cambios, en fin, nos los pueden hacer saber y podemos tener las conversaciones de acá el viernes para ver si se hacen cambios en esos temas específicos. En las otras cosas, por supuesto que allí es muy amplio los temas que pueden surgir y yo creo que hay que tener una conversación que sea bien pragmática dado la cantidad de temas que son y los tiempos que existen. Pero nosotros, por supuesto, que estamos disponibles a, en la medida que genere más acuerdo, poder hacer ciertos cambios. Respecto al tema de Punta Arenas en particular, yo me junté con el alcalde. Es un tema que, bueno, nosotros lo conocíamos, yo tomé nota de la postura y es algo que podemos analizar. Sí anticipo que no es trivial esto que por supuesto involucra ciertos recursos, también genera ciertos incentivos para otras alcaldías que pueden ser complejos, pero yo diría que lo más importante, de nuevo, una cosa bien pragmática que tiene eventualmente solución, pero es que esto lo tratamos nosotros el año pasado y se votó en contra. Y entendemos que, por lo menos a nivel de los parlamentarios que participan en las comisiones de educación, hubo en algunos casos acuerdo bastante transversal políticamente que tenía reparos con la propuesta que hicimos el año pasado. Por lo tanto, si hicimos una vez la propuesta, no significa que estamos totalmente en contra de la propuesta o nos negamos a realizarla, pero sí creemos que hay que discutir por lo menos si existen las condiciones políticas para que no la propongamos de nuevo y nuevamente sea rechazada. Compartimos totalmente lo que dice el diputado Bianchi respecto al aporte de los gobiernos regionales a empresas públicas y en particular el ejemplo que da. El diputado lo dijo de una manera que tal vez se puede haber malinterpretado cuando dijo que perdimos, pero aquí lo que ocurrió es que esto se ganó por lejos en el Senado, pero como era de quórum, porque se necesitaba la mayoría no de los presentes, sino de los integrantes. Creo que tuvimos 24 votos en el Senado, debe haber sido una votación, por decir un número, 24-6, y ese voto que faltó es lo que no nos permite hacer esto. Y aquí mi llamado, yo sé que lo que voy a decir aplica también para el caso de Correo. Mi llamado, yo sé que en general, para las visiones de derecha, cualquier cosa que uno haga por ampliar algo de una empresa pública es algo que en general no les gusta. Yo entiendo eso. Y también en general en el mundo de izquierda se ve como la hipótesis es que esto es algo positivo o que puede aportar a la sociedad. Pero yo lo que propongo acá es que tengamos una conversación bien pragmática, en que nos centremos en los casos en que podamos tener acuerdo. El caso que decía el senador, en general cuando la derecha está en contra de que una empresa estatal se desarrolle, normalmente tiene que ver porque le quita espacio a las empresas privadas y porque hay una tensión en eso. O porque puede ser un mal uso de los recursos, en fin. En este caso es todo lo contrario. Que el GORE pueda entregar recursos a EPA va a permitir que se desarrollen puertos que van a habilitar inversiones privadas. Entonces esto es algo pro inversión privada, que ocurre a través de el apoyo de los GORES a EPA. Lo mismo respecto a Correos. Correo, como dije antes, ha hecho un tremendo esfuerzo, los trabajadores han hecho un tremendo esfuerzo, muchos fueron desvinculados y esto es darle las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar como cualquier empresa de correo en el mundo. Que puedan hacer lo mismo que hacen las empresas privadas de moverse a una parte del negocio que está totalmente relacionada y que tiene que ver con los nuevos tiempos. Entonces, no estamos en el fondo acá diciendo, y tal vez si hay que acotar las propuestas, en fin, no estamos en ningún caso diciendo que queremos una expansión de las empresas públicas en términos generales o algo de ese tipo, sino que estamos pensando en casos muy específicos que creemos, podemos estar equivocados, que podemos tener un acuerdo con la oposición a pesar de las diferencias políticas de fondo que tenemos en este tema. Entonces, nuestra invitación es que tengamos una conversación pragmática, no ideológico, respecto a este asunto. Respecto a lo que planteaba la diputada Rojas, primero, déjenme buscarlo acá.
Acá lo tengo. Respecto a el tema de extender... respecto a lo que dijo una representante de esta agrupación, que se postergue un mes la decisión de servicios de marzo-abril, nosotros tenemos disposición a eso. Propondríamos sí solo hacerlo para el 2026, para no generarle temas de largo plazo a la administración entrante, sino que simplemente hacerlo con el menor efecto posible. Eso lo podemos realizar, son parte de las cosas que podemos incluir de acá al viernes si se establece ese plazo. En el caso de extender el teletrabajo al mundo municipal, que también lo plantearon, no me acuerdo si la diputada Roja o algún otro diputado, pero también fue planteado y lo tengo acá. Esto se incluyó en leyes de reajuste del 2019 y 2022 y fueron rechazados en ambas ocasiones. Entre otras cosas porque hay ciertas diferencias también entre las distintas organizaciones al respecto. En parte por lo que planteaba el diputado Donoso, porque la discusión respecto al teletrabajo ha sido una discusión en que poco a poco hemos ido aprendiendo todos cuáles son las cosas positivas que tiene y cuáles son los temas que son efectivamente riesgosos. Acá hay una tensión, como muchas veces ocurre en el mundo laboral, entre cierta mayor adaptabilidad, flexibilidad y ciertas ganancias de eficiencia, con eventualmente espacio para la precarización, y encontrar ese equilibrio ha sido difícil, pero yo creo que lo hemos ido aprendiendo todos con el tiempo. El tema de priorización a cuidadoras de teletrabajo, eso se lo dejo después a Tania que pueda comentar ese asunto. Bueno, respecto a la pregunta del diputado Donoso, yo ya me refería a los temas de financiamiento, como planteé extensamente durante la mañana. Esta es una propuesta que no innova respecto a la manera en la que siempre se ha definido las fuentes de financiamiento en las leyes de reajuste. Respecto a los temas que plantea el diputado Mellado, la subsecretaria va a contestar un par de ellos. Así que eso lo dejo tanto a Tania como a la subsecretaria, cada una ya conversamos qué es lo que van a contestar, las preguntas que tienen que contestar. Respecto al tema de fraccionar la jornada, abrir ese espacio, también lo va a contestar eso Tania, si tiene bien el presidente. Respecto al asunto energético y en particular lo que se refiere a electrodependientes, acá me tomo de nuevo del tema más pragmático, esto lo planteaba la diputada Yomans. Lo que ocurre es lo siguiente. En esta Cámara se discutió el proyecto de subsidio eléctrico, ¿cierto? Y se aprobó ese proyecto. Después esto fue al Senado y en el Senado tuvimos complicaciones para avanzar en este proyecto por distintas razones, pero una muy importante es que tenemos una diferencia entre los parlamentarios y el Ejecutivo respecto al financiamiento, a que esté debidamente financiado. Y eso ha costado que el proyecto avance y va a costar que avance. Entonces algunos parlamentarios, en particular de la Comisión de Energía del Senado, nos propusieron que un par de cosas que habían sido aprobadas por unanimidad en la Comisión de Energía, las copiáramos y pegáramos tal cual en la ley de reajuste, de manera tal de permitir que un tema que tiene consenso pueda avanzar y en este caso además se haga cargo de una cierta situación de vulnerabilidad de las personas electrodependientes. Entonces, puede ser que lo que usted está planteando, diputada, tenga sentido por su intermedio, presidente, pero a mí no me gustaría abrirme a cambios en eso porque justamente viene aprobado por unanimidad la Comisión de Energía y, digamos, la oportunidad de que esto avance más rápido, ya que tiene tanto acuerdo, versus que se quede allí probablemente en una discusión durante la siguiente administración. Y lo último de mi lado, la pregunta del diputado Romero y también que lo planteó el diputado Donoso. A ver, en rigor lo que estaría teniendo EFE acá es lo mismo que tiene Metro. Eso es lo que estaríamos igualando, no hay una diferencia al respecto. Yo conversé este tema con el alcalde de Maipú en particular, dado la relevancia que tiene en ese lugar, y él manifestó que en términos generales le parece bien que se legisle para que no exista esta diferencia de interpretación y que ellos lo tienen que abordar a través de convenios. Creo que si hay más dudas respecto al alcalde se les puede consultar directamente. Bueno, lo que pasa es que hay este caso, y el diputado Romero lo conoce bien, de hecho, por su intermedio, presidente, estaba haciendo justamente alusión a lo que en parte generó la necesidad de legislar. Había una controversia respecto a si se podían o no se podían hacer esos convenios que se estaban realizando. Yo entiendo que estaba bien eso, pero bueno, es una discusión legítima. Y cuando hay una discusión legítima de ese tipo, lo mejor es
solucionarlo con la legislación y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este caso. Entonces yo conversé con el alcalde que había estado directamente, digamos, involucrado en esa controversia de interpretación. Disculpe, presidente. Lo que pasa es lo siguiente, dos cosas. Lo primero con el tema de Maipú es que la Contraloría determinó que había que cobrar. Eso está claro. Los convenios no eran válidos. Lo segundo es que el alcalde de Maipú también señaló, si no me equivoco, en esta comisión, que necesitaba respecto al proyecto de ley de las contribuciones, que ellos son grandes, para así decirlo, municipios que reciben aporte del fondo como municipal y manifiesta su oposición, o al menos que se compense con las comunas más ricas. Entonces me parece increíble que por un lado diga no se preocupe, empresa del Estado no me pague derechos municipales, pero por otro lado sí, por favor, adultos mayores, ustedes sigan contribuyendo con las contribuciones porque yo necesito plata para mi municipalidad. Insólito. Y lo segundo, yo quiero preguntarle con respecto al tema de ENAP y la ampliación del giro. ENAP, teóricamente, de acuerdo a esta ampliación de giro, ¿podría tener, por ejemplo, una hidroeléctrica? ¿Podría participar de una empresa hidroeléctrica como hoy día lo hace Enel, por ejemplo, en la generación? Antes sí, que estamos en la hora, quiero proponerle algo. O sea, para no esperar a las 5:30, que en vez de 5:30 a 7:30, sigamos de largo y terminamos a las 7. ¿Ah? ¿O quieren ir al baño? 5 minutos. Ah, ya. Miren. Les propongo entonces que no, vamos a hacerlo como lo tenemos. ya estoy cansado de tratar de llegar a muchos acuerdos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Ahí después partimos.